Bienvenidos, queridos amigos de Libres Pensadores. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en otra nueva sección de los podcasts Conociendo a Dios a través del Evangelio de Juan. Hoy comenzando la tercera temporada de esta serie. Estoy muy contento de anunciarles que estamos llegando casi ya a la recta final de la historia de Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan. Le voy a dar la bienvenida a mi esposa. ¿Cómo estás, amor? Hola amor. Estamos aquí muy contentos, estoy feliz porque nuevamente estamos para así hacer los podcasts, leer juntos, junto a nuestra audiencia, leer estos versos que están tan interesantes, cada vez más interesantes, estas historias acerca de Jesús. Y bueno, estoy feliz aquí de estar nuevamente, y el día de hoy vamos a leer el capítulo 13 del libro de San Juan, del 1 al 20. Y en esta ocasión vamos a leer en la versión NBI, así que todos con sus Biblias. Muchas gracias, amor. Y de paso quiero darles un bonus. Vamos a repasar los últimos versos para encajar el episodio anterior con el episodio siguiente como una conexión para que vayamos entendiendo. En el episodio anterior cerramos con las últimas declaraciones de Jesús acerca de su misión como el mensajero del Padre. Como verán ahí en la lista de reproducción, les aparecerá El Mensajero del Padre. Es el podcast anterior, el episodio número 28. Hoy es el episodio número 29. Y comenzamos con los versículos finales del capítulo 2. Y dice: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Recordemos que en el episodio anterior explicamos que esto es una exageración o una manera de hablar de un juicio de causa de efecto. O sea, de la enseñanza que transmitió Jesús es la que nos llega a la conciencia y nos hace un pequeño juicio, digamos, mental, para que nosotros vayamos a la reflexión. Yo no he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me envió me encargó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Muy bien, ahora vamos a avanzar entonces al capítulo 13, como había dicho mi esposa, y vamos a comenzar la lectura. Estaba cerca la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién le iba a traicionar. Por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. No me refiero a todos ustedes, ya sé a quién he escogido, pues, pero esto es para que se cumplan las escrituras. El que comparte el pan conmigo me ha puesto la zancadilla. Les digo esto ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Muy bien,
hemos terminado la lectura del episodio de hoy y es bastante profundo. Vamos a desmenuzarlo de la siguiente manera, ¿sí? Primero vamos a explicar de que tradicionalmente estos versos se utilizan para justificar dos doctrinas dentro del cristianismo, que son el tema del rito de la humildad y la existencia de la tentación o del pecado y la tentación a través de lo que es el diablo o diabolos. Pero en realidad queremos destacar algo un poco alternativo a eso, que es el ejemplo que dio Jesús acerca de el amor hacia los demás. ¿Saben por qué? ¿Sabes por qué, amor? Porque Jesús se puso en condición de sirviente. En la época de judía, en la hora de la cena de la Pascua, se contrataba un esclavo para servir no solamente la mesa y la comida, sino lavar los pies de los huéspedes. Vamos a decir que, como no nos muestra aquí el texto, pero posiblemente quizás este esclavo que estaba encargado de esta cena, quizás de ese día descansó, o quizás Jesús seguramente le dijo, no, yo voy a hacer el trabajo, no te preocupes. Y se fue. Y Jesús se pone en condición de esclavo para servir a los demás. Y no es solamente un ejemplo de humildad, sino es un ejemplo de servicio y de conexión con el prójimo. Sí, qué interesante, amor, lo que dices. Él dice claramente, les he dado el ejemplo. Y cuando uno se pone al servicio de los demás, es ahí donde tienes esa conexión y hay empatía y sientes el amor al prójimo. ¿Cuán importante es eso? Estos versos son muy importantes porque aquí podemos ver cómo Jesús explica a sus discípulos y también a nosotros, ¿no? Que el siervo no es más que el amo, ni tampoco el enviado es más que el que lo envió. Así que, queridos amigos, queridos hermanos, meditemos en cada verso que podemos leer en esta hora. Estos versos son muy importantes, muy interesantes. Dice también que Judas ya puso en su corazón esa decisión de entregar a Jesús, ¿no? En otra ocasión hablaremos de Judas, pero vemos aquí que él ya estaba decidido a cometer aquello, ¿no? Estaba con toda esa decisión. Y bueno. Así es, en este episodio no es indicado así hablar sobre lo que pasó con Judas, lo veremos más adelante, eventualmente, no se preocupen por eso, pero quiero destacar lo que dice mi esposa, que está muy bien. El mensajero no es más importante del que lo envió. Y lamentablemente diré algo, muchas veces o tradicionalmente se ha exaltado a Jesús de Nazaret a una posición que no le corresponde. Él siempre dijo, mi Padre es el que me envió y yo hago lo que Él me ordena. Yo digo las palabras de mi Padre. Él siempre dio a conocer que Él es un mensajero. Fue un mensajero muy especial, fue un mensajero muy importante, pero no deja de ser mensajero. Lo que importa, amigos, es el mensaje de Jesús que traía de parte del Padre. Y luego dice que no se lo dejaré solo, sino que les enviaré a alguien. El que yo les envío no es más importante que el que lo envía. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? De que el Padre es el importante. El Padre es el creador de todo lo que existe. Jesús solo fue su embajador, se podría decir. Y fue una persona, un enviado de la luz, que hizo una tarea muy importante. Y vuelvo a repetir, no fue morir por los pecados del mundo, sino dar a conocer quién es el verdadero Dios y cómo es su carácter. Así es, queridos amigos. Qué interesante. Cada vez se vuelve más interesante este libro de San Juan. Entonces, aquí también vemos a Pedro, ¿no? Le dice, no solamente me laves los pies, entonces también lávame la cabeza. Y vemos aquí a un Pedro muy desafiante, ¿no? Muy decidido. Las manos, la cabeza, todo pues, él pidió, ¿no? No estaba entendiendo el significado de lo que Jesús les quería enseñar, aquello que Jesús les quería enseñar. Entonces, muchas veces, quizás nosotros también, no sé en qué momento de nuestra vida, cómo actuamos, cómo estamos, nosotros quizás no estamos recibiendo lo que Jesús nos dejó de ejemplo, ¿verdad? Entonces Jesús con mucha ternura, con mucha paciencia, ¿no? Como les enseñaba a sus discípulos como a pequeños, como a niños pequeños, ¿no? Y de esa manera también nos trata a nosotros. Y Él con mucha paciencia enseñaba, ¿no? Entonces vemos acá estos versículos muy interesantes. Así que en los últimos versículos nos dice, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe,
recibe al que me envió. Entonces vemos aquí que los discípulos estaban recibiendo al Padre, ¿no? Eso es lo que Jesús les estaba explicando, que ellos estaban recibiendo al Padre en su corazón, estaban conociendo al Creador, al Padre, por medio de Jesús. Jesús vino a mostrarnos quién es nuestro Padre. Y otra cosa para reflexionar, ya como para cerrar, digamos, gracias amor por el aporte muy profundo como siempre y muy educativo, es que cuando Jesús dice que va a enviar, y lo veremos más en el episodio siguiente, a alguien cuando Él se vaya, tradicionalmente entendemos como que es el Espíritu Santo de la Trinidad. Sin embargo, no es del todo así. Entendamos que la Trinidad fue una doctrina cristiana que comenzó en su auge del siglo IV y el siglo V por medio de la influencia de Constantino, de las tríadas y todo lo demás. Tenemos un tema bastante importante y extendido que pueden verlo, que es Dios es una Trinidad, se los recomendamos también, cuento corto, ¿no? ¿Y qué es lo que Jesús estaba refiriéndose? Jesús estaba hablando de forma metafórica de que Él cuando se vaya iba a enviar el Espíritu del Padre, el Espíritu del Cristo, que es el despertar de conciencia, el despertar de esa esencia crística o esa esencia de amor puro que duerme en cada ser humano. Y obviamente, ¿por qué hablo de ser humano? Porque Jesús vino a los seres humanos, ¿sí? O sea, no vino a los animales, ¿no es cierto? Aunque ellos también conocieron una parte del Padre como el creador de todo, ¿no? Pero esa esencia del Cristo, es el Cristo interno que tenemos nosotros, es ese latido que clama Abba Padre cuando habla el apóstol Pablo, Abba Papito, porque es lo que nos conecta como seres humanos, lo que nos conecta como humanidad, lo que nos conecta con la naturaleza, los conecta con el todo. Eso es lo profundo del mensaje de Jesús, el que tenía dentro de él el Cristo. Y muchas veces cuando Jesús hablaba, era como si el Padre mismo se comunicara a través de este avatar, que era Jesús de Nazaret. ¿Y por qué digo avatar? Porque era, digamos, el modelo perfecto, digamos, de la primera humanidad. Si quieren saber un poquito más, tenemos en el canal alguna serie acerca del libro secreto de Juan que tiene mucha luz, mucha información que nos puede ser útil. Y para terminar, ¿qué podemos destacar como final, amor, de todo lo que hemos leído? Y bueno, vamos a... Lo que destacamos aquí es el servicio, ¿no? Que Jesús nos enseñó, que Él nos dio el ejemplo de la empatía, del amor, de la paciencia, de la bondad, ahí con sus discípulos. Los mostró a todos, se ciñó la cintura con la toalla, agarró su fuente, su pala, se dice, y el agua para lavar los pies de cada discípulo. Y antes andaban en sandalias y estaban de polvo, ¿no? Estaban los pies sucios. Y Jesús los lavaba con tanta humildad. Entonces, Él dijo, así como yo os he dado ejemplo, así deben de hacer entre ustedes. Para mí, yo pienso de que eso de lavarse los pies que Jesús enseñó, eso era un símbolo de que nosotros nos pusiéramos tal vez en los pies de la otra persona, de saber esos pies, cómo están, qué caminos han recorrido, ponernos en su lugar, que haya empatía, porque nadie conoce íntimamente la vida de nadie, ¿verdad? Nosotros, como seres humanos, vemos a mucha gente sufrir, vemos a mucha gente aparentemente mala, egoísta, envidiosa, ¿no? Orgullosa, pero es la humanidad. ¿Por qué esa persona se hizo tan dura? ¿Por qué esa persona actúa de esa manera? Pero no hemos visto los pies. No hemos visto cuánto ha caminado. No hemos visto si tiene heridas en los pies. Entonces, queridos amigos, yo creo, para mí, yo rescato esa parte que Jesús dijo. Así como yo les he enseñado, ustedes deben hacer entre ustedes. Porque Él no se enojó cuando Pedro le dijo, ¿no? Señor, entonces no solamente mis pies, lávame también la cabeza, las manos, ¿no? Y Jesús no se molestó y les enseñó con amor, con cariño, y eso nos falta mucho al ser humano, ponernos en el lugar de la otra persona. Y creo que debemos reflexionar ahí donde estamos, quizás una vez a la semana o un momento del día, reflexionar y ver, quizás estamos juzgando mal a las personas, no hemos andado con sus pies o con sus sandalias, no sabemos si esos pies están heridos, lastimados, polvorientos, que haya empatía en nuestro corazón, así como Jesús lo hizo. Así es, amor, amén. Gracias por esa hermosa reflexión final.
Muy bien amigos, hasta aquí el episodio número 29 de nuestra serie de podcast. Estamos muy contentos comenzando la tercera temporada. Y bueno, sin más que decir, gracias por los que se quedaron escuchando hasta el final. Gracias por aquellas personas que le dan like, que dejan sus comentarios positivos, que son de alta vibración y que son muy buenos para seguir adelante. Y gracias a aquellas personas también que se están suscribiendo al canal, que son parte de esta linda comunidad de libres pensadores. La verdad lo apreciamos bastante y les agradecemos mucho, la verdad, por todo lo que están haciendo, que es útil y nos está ayudando a todos a reflexionar y también a seguir en el camino de la búsqueda. Nosotros nos despedimos hasta el próximo video, podcast, sin antes recordarles siempre que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chau chau, bendiciones.